Hola, de nuevo, ya estamos de vuelta. Presento al siguiente ponente. Fermín Sáez lleva 30 años viviendo de la informática, los últimos 20 programando sobre todo en .NET y es aspirante a Crafter. Adelante, Fermín. Hola, ¿qué tal estáis? A ver, supongo que muy aburridos para estar mirándome esto. Nada, lo primero, gracias Mary y gracias Pero por organizar esto, que sin vosotros no se hubiera puesto en marcha. Y al resto de ponentes, porque la verdad es que lo que he visto hasta ahora tiene muy buena pinta. Nada, voy a empezar directamente contándoos que todo lo que he utilizado para esto está disponible gratuitamente, aunque sea de Microsoft. Aquí he dejado unos enlaces para que podáis descargaros el Visual Studio, que es el IDE que utilizo. SQL Server tiene muchas versiones, se pueden descargar para instalar o podéis ejecutarlo en Docker, que es lo que hago yo. Y luego uno de los ejemplos está hecho con un recurso de Azure, que podéis tener un acceso gratuito a Azure apuntándoos en esta URL. Luego las subiré estas direcciones al repo y así podéis conectaros todos los que queráis y configurar el entorno igual. Vale, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy os voy a hablar de la configuración en el mundo .NET. .NET Core, no sé si sabéis, es la versión del framework de desarrollo que potencia Microsoft, que ya funciona por fin en cualquier sistema operativo, prácticamente todos que yo sepa. Desde luego en Linux, en Mac y en Windows funciona perfectamente. Y eso pues abre mucho a ejecutar las aplicaciones en distintos entornos. Y han hecho un trabajo muy interesante, por ejemplo, con la configuración a la hora de uniformizar la forma en que leemos configuraciones. ¿Por qué me he centrado en el tema de la configuración? Ya estaba tapiando la brasa. Porque me parece que es lo primero que tenemos que hacer cuando escribimos una aplicación. Lo primero es darle unos parámetros que normalmente no queremos tener hardcodeados, pues pueden ser URLs o usuarios y contraseñas o cosas así, que van a ser parámetros para que se ejecute el programa, pero no queremos tenerlos en el código. Entonces, la primera manera, la aplicación más sencilla, de hecho, que tenemos para hacer la prueba sería una aplicación de línea de comandos y la configuración que le damos a una aplicación de línea de comandos suele ser, pues eso, por línea de comandos, como en la forma de parámetros. El procedimiento general, el patrón que vamos a utilizar para trabajar con configuración en NetCore va a ser a través de un Configuration Builder al que le vamos a decir cuáles son nuestros proveedores de configuración y se construye esa configuración. Esa configuración que se construye va a tener una forma de diccionario. Eso lo explicaré ahora en un ejemplito, lo veremos bien. Y lo que vamos a hacer es pasarle los argumentos de la aplicación y en pares clave igual a un valor será la configuración que le estemos pasando. Accederemos a ella como si fuera un diccionario, diciendo cuál es la clave y obteniendo así el valor que hemos asociado a esa clave. En esta aplicación, no sé si lo veis, creo un objeto de configuración, accedo a la clave en mensaje y la escribo por pantalla. Para en lugar de lanzarlo por línea de comandos, con el IDE este, que la verdad es que está muy bien, le voy a decir aquí en Application Arguments que tengo un parámetro que se llama mensaje igual y pongo el clásico Hello World. Si lo ejecutamos, aquí aparece el Hello World, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ha hecho esto? Lo voy a enseñar aquí poniendo un breakpoint. Si ejecutamos la aplicación y paramos aquí, lo que vemos es, espero que se vea, un provider que se llama Command Line Configuration Provider, que tiene una entrada, mensaje igual Hello World, y los datos que tienen forma de diccionario tienen una clave mensaje y un valor Hello World. Vale.
Lo bueno, o lo que a mí por lo menos me parece muy interesante de esto, es que la configuración se va a leer igual independientemente de cuál haya sido el proveedor. Y vamos a ver que ya de serie nos vienen un montón de proveedores disponibles para utilizar. Lo que quería comentar de una manera un pelín más extensiva era que, por ejemplo, la entrada del diccionario en este caso era message. Y para un parámetro de línea de comandos, pues es muy lógico y muy cómodo tenerlo así. Pero en otro tipo de parámetros podemos tener algo más jerarquizado. Por ejemplo, si utilizáramos un JSON, que veremos más adelante cómo funciona, tendríamos seguramente una entrada de textos, y aquí tendríamos a lo mejor mensaje 1, hola, bueno, mensaje 2, adiós. Vale, esto también es por ejemplo, si utilizamos un fichero JSON, también sería una configuración. A la hora de convertirlo a un diccionario, la clave de entrada se convertiría en textos, 2 puntos, mensaje 1, y el valor sería hola. Joder, qué mal escribo. Y textos, mensaje 2, sería adiós. Siguiendo esta convención, vemos que podemos representar tanto los claves sencillas como claves jerarquizadas. Y también podemos representar arrays. Por ejemplo, podríamos tener que textos, en realidad es un array de strings. Y esta se representaría de la siguiente forma. Sería textos con un 0, con el índice 0, sería hola. Y textos con el índice 1 sería adiós. Y básicamente utilizando esta convención nos permite representar cualquier cosa utilizando cualquier proveedor. Vamos a ver unos cuantos de que vienen de serie o veremos cómo se hace uno a medida para que veáis que realmente no es tan difícil. Como os decía, este es el de línea de comandos, que es lo más trivial que se me ha ocurrido hacer. Y vamos a ver cómo sería, por ejemplo, con las variables de entorno. Las variables de entorno, como sabéis, son algo que está disponible en cualquier sistema operativo desde hace un montón de tiempo. Si conocéis el 12-Factor App, la web que con las recomendaciones a la hora de diseñar microservicios, dice que una de las cosas que recomienda es que los parámetros de configuración se le pasen por variables de entorno. De hecho, es lo que se hace cuando trabajamos con Docker. A las imágenes de Docker normalmente la configuración o los parámetros se los pasamos con variables de entorno. Entonces, tenemos en los proveedores, tenemos uno que se llama Add Environment Variables, que lo que hace es leer de variables de entorno. Funciona exactamente igual que el de línea de comandos, es decir, solo que aquí, bueno, cambia un poquito porque este programa es una aplicación web y aquí tenemos que hacerlo a través del host, pero bueno. Nos permite una sección Application App Configuration en el que tenemos un builder, que es el equivalente al Configuration Builder que teníamos antes. Y este builder nos permite añadir, también podemos añadirle como antes, a command line, no hay ningún problema. De hecho, podemos hacer esto y esto nos, y esto nos añadiría las de línea de comandos y luego las de las variables. Entonces, primero voy a hablaros de las variables y luego os voy a contar lo que pasa cuando tenemos más de un proveedor. Las variables, como os decía, son las variables del entorno. Hay un montón que están predefinidas por el sistema operativo, por ejemplo, los paths y todo esto, el current working directory. En todos los sistemas hay un montón de variables. Y podemos definir las nuestras propias. Un parámetro opcional que podemos pasarle a este proveedor es
el que se veía ahí, que era el de prefix. ¿Qué significa esto? Esto va a cargar todas las variables de entorno que empiecen por prefix. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me interesa cargar en mi objeto de configuración absolutamente todas las variables que hay, sino solamente las que he creado para mi aplicación. Y esas, para distinguirlas, pues les pongo un prefijo. Entonces, esto lo que va a hacer es, va a coger todas las que empiecen por prefix. Si vemos el ejemplo de antes, serían las variables de entorno, por ejemplo, prefix, message, y le doy el valor, hola. Entonces, eso va a cargar en el objeto de configuración de las variables de entorno que empiecen con prefix, les va a quitar ese prefijo y así nuestra clave para acceder a ella será message. Lo he puesto deliberadamente la una en mayúsculas y la otra en minúsculas porque quiero que os acordéis que ignora el casing de las letras a la hora de buscar por clave. Da igual que lo escribas con una A, con una S, en mayúscula, en minúscula, esto es lo mismo todo. ¿Vale? Entonces, si vemos el ejemplo, aquí había puesto el prefijo y lo mismo, en lugar de abrir una ventana de consola, establecer la variable y ejecutarlo, lo hago desde el IDE, solo que en lugar de en los argumentos de aplicación, lo voy a hacer aquí en variables de entorno. Como veis, he creado la que decía, prefix message. Contiene el texto un mensaje desde las variables de entorno. Y os he enseñado que he puesto también el proveedor de command line. Y aquí le estoy pasando los argumentos de línea de comandos. Es decir, esta aplicación está arrancando con argumentos de línea de comando y con una variable de entorno definida. Y le estoy diciendo que cargue las dos. Pero claro, aquí hay un conflicto. Estoy definiendo mensaje tanto por línea de comandos como por variable de entorno. ¿Cuál es el que se va a utilizar? Pues simplemente el último que haya cargado. Como primero cargo línea de comando y luego cargo variable de entorno, el que va a ganar es el de la variable de entorno. En este caso, lo que he hecho ha sido una aplicación web muy sencillita y en el index le inyecto el objeto configuración, que cumple interface configuration, como os decía, es básicamente un diccionario, y digo que escriba el mensaje. Entonces, vuelvo a decirlo. Le pasamos un mensaje tanto por línea de comandos como por variable de entorno, pero como la variable de entorno es la segunda, esa es la que nos va a mostrar. Lanzamos. Eso es. Y este venía de las variables de entorno. No tiene mucho misterio. Es también la forma más simple que hay de trabajar con parámetros. Y ya empezamos con cosas un poquito más elaboradas porque, bueno, un detalle sobre las variables de entorno. En las variables de entorno normalmente no se puede pasar dos puntos. Por ejemplo, en línea de comando sí que podemos pasar en una variable que sea texto dos puntos mensaje, pero en una variable de entorno no podemos escribir una variable que sea message dos puntos cero, por ejemplo, para decir que es el primero. En su lugar, para las variables de entorno se utiliza doble guión bajo. Y luego el proveedor lo convierte los dobles guiones bajos en dos puntos a la hora de meterlos en el diccionario. Es una convención, sin más, no tiene más misterio, ¿vale? Para que lo sepáis. Vale, volviendo al otro ejemplo. El siguiente ejemplo es con archivos JSON. Es otro tipo de proveedor que también podemos añadir. Y en este caso lo que añadimos es un fichero con settings en JSON. Tenemos unos, bueno, por defecto vienen unos cuantos definidos, no los voy a tocar. Y añadimos el clásico ejemplo que estamos haciendo de message. En este pone from app settings. Pero además tengo definidos otro fichero JSON del entorno de development, de desarrollo. Y en este le tengo dicho que es from dev settings.
Volvemos a mirar en el programa cómo los declaramos y vemos que primero defino el de los app settings. Pero luego, si el entorno es development, que ahora os explicaré cómo carga, cómo sabe que el entorno es desarrollo, añado el app settings punto nombre del entorno punto JSON. Esto realmente es exactamente lo mismo que si escribiera, ahí va, perdón, que si escribiera development. Esto va a buscar un archivo appsettings.json y esto va a buscar un archivo appsettings.development.json. Lo que va a hacer es va a recorrer esos archivos, por ejemplo este de aquí, y va a ir creando las entradas de la forma que os he enseñado antes en el ejemplito este de aquí. Si hay algo jerarquizado, pues le pone primero el nombre de arriba, 2 puntos, el segundo, 2 puntos y así los que haga falta. En este caso, nos va a crear login, 2 puntos, log level, 2 puntos, default, 2 puntos, information. Perdón, el 2 puntos, information no. O login, log level, Microsoft, que valdrá warning. O login, log level, Microsoft.hosting lifetime, que valdrá information. O message, que valdrá from dev settings. Como el segundo que cargo es el de development, suponiendo que el entorno sea development, que sí que lo es, valdrá el del segundo. ¿Cómo sabe que es development? Pues porque si me voy a las propiedades del proyecto, cuando lo lanzo desde Visual Studio, tenemos una variable de entorno que se llama ASP.NET Core-environment. Esto es una variable que se establece siempre, bueno, que se lanza desde el Visual Studio y la pone, le da el valor development. Esto nos permite, por ejemplo, si tenemos un entorno, por ejemplo, una máquina Jenkins que hace las compilaciones y lanza test, podemos tener definido como el ASP.NET Core Environment build server o test. Y en ese caso podríamos cargar un fichero de settings específico de ese entorno. Eso nos ayuda a tener configuraciones distintas dependiendo del entorno que estemos lanzando. El proveedor de NetCore ya carga estas variables también en el entorno, utilizando como prefijo el ASP.NET Core _. Bueno, no es simplemente que lo sepáis, que podemos acceder a esa variable utilizando el hosting environment y el método de extensión isDevelopment. O si no, simplemente con hosting environment.environment name nos da el valor que tiene esa variable. El isDevelopment no es más que un método de extensión que nos lo pone un poquito más bonito. Entonces, como hemos dicho, estamos en desarrollo, tenemos app settings, tenemos development. A ver qué es lo que muestra. Bueno, ejecutamos. Me lo abro en otra ventana. Pero bueno, from dev settings, porque es el entorno de desarrollo. No hay mucho más misterio con los JSON files. Lo que decían, podríamos tener distintos según el entorno. Si en lugar de development buscáramos un archivo test o el entorno fuera test, pues no podríamos, nos cargaría el de los settings. Vamos a cambiar este y le vamos a poner aquí test y al ejecutar dice que viene de los app settings porque esta vez no ha entrado por la rama que carga el JSON de desarrollo. Vale. Ahora vamos a hacer uno un poquito más espectacular, por decirlo de alguna forma. Vamos a utilizar una configuración centralizada. Esto es un servicio de Azure que nos permite tener en un servicio externo la configuración. ¿Cuándo nos interesa esto? Cuando necesitamos tener una aplicación que tenga varias instancias ejecutándose, pero todas ellas necesiten tener los mismos parámetros. Por ejemplo, si tenemos en un Kubernetes varias instancias,
podemos o bien asegurarnos que todos los pods siempre tienen cargado las mismas variables, o si queremos, por ejemplo, hacer una cosa que es la carga en caliente, que luego veremos cómo funciona, podemos tenerlo en un servicio centralizado, en el que en un sitio hacemos el cambio y ese cambio se replica a todos los que lo utilizan. El Azure App Configuration es un servicio de Azure. Os he puesto en los recursos cómo tener una suscripción de Azure gratuita. Se llama Application Configuration. Es el tipo de servicio. Y lo que nos permite es tener, entradas de clave valor. Bueno, también sirve para hacer feature toggles, pero aquí lo vamos a utilizar para las entradas clave de valor, en las que definimos parámetros, igual que los definíamos por línea de comando, por entorno o por JSON. En este caso, bueno, vamos aquí a editar. Lo que tengo es una clave que se llama message, un valor from Azure App Configuration, y para poder acceder a este servicio externo necesito una clave de acceso. Está aquí. Me copio el connection string, me voy al Visual Studio y vamos a ver dónde lo... Aquí. En los settings pondría, bueno, he definido la sección connection strings con una subclave Azure App Configuration y lo suyo sería ponerla aquí. Pero esto, a mí por lo menos, me parece que da mucho miedo, porque seguro que habéis oído historias de terror de gente que ha subido al control de código fuente claves de su suscripción de Amazon y luego le han hecho un desaguisado en la cuenta porque se han puesto a crear máquinas virtuales usando esas credenciales y cosas así. Entonces, una de las cosas que este sistema de proveedores de configuración nos permite es tener estos secretos, estos se le llaman secretos, almacenados fuera de la ruta que va a estar en el repositorio. Es decir, yo aquí tengo definida esta entrada, la clave de configuración que voy a utilizar, pero en realidad no voy a almacenar las que yo utilizo en desarrollo aquí, porque no quiero arriesgarme a olvidar de borrarlo y subirlas al repositorio. Lo que voy a hacer es, voy a hacer clic con el botón derecho y aquí hay una opción que pone Manage User Secrets. Y esto me va a abrir otro fichero que se llama secrets.json en el que puedo crear las mismas variables, las mismas configuraciones y poner estos datos. Pero estos datos, no sé si este que tengo puesto es el bueno, por si acaso lo voy a quitar y voy a poner el que acabo de copiar. Este secrets.json, si veis la ruta, no está en la ruta que yo tengo, que tengo subida al repositorio y controlada por Git. Está en un entorno mío, en el caso de Windows. Voy a abrir la ruta. Fermín. Sí. Perdona, hay una pregunta. Sí, dime. Dice Claro, claro. Paula Sabelli, ¿la variable de entorno que defines en el Visual Studio sobrescribe la que tengas definida en el ordenador? En el momento de ejecutar, sí. Porque la setea en el momento que lanzas la aplicación. Pero si tú, por ejemplo, mira eso, se ve fácil. Si abrimos una ventanita ahí va, perdón, voy a abrir una ventana de comando. A ver si se ve. Si yo escribo set aquí y creo un set, por ejemplo, ASP.NET Core-environment, y yo aquí le voy a decir que estoy en entorno producción. Bueno, claro, el ejemplo que iba a hacer no vale porque esto hay que establecerlo en las del sistema. Vale, si yo tengo en mi sistema definida esta variable como en production, pero desde Visual Studio le digo aquí que es development,
Cuando lance la aplicación, va a hacer un set de lo que pone aquí. Y entonces va a coger el valor de development. Entonces, para trabajar en desarrollo, pues por eso a mí siempre me resulta cómodo tenerlo aquí, porque además se lo guarda en un fichero de launch settings y las tienes ya preparaditas tus variables. Lo bueno es que solo lo hace, ese ficherito solo se utiliza cuando estás en el Visual Studio. Si lo lanzas por línea de comandos, no lo utiliza. Entonces, cuando ya estás ejecutándolo en producción, pues ya usas las variables de producción. No sé si me he explicado o lo he liado más. Que no veo el chat, entonces... Sí, no, gracias. Sí, Vale. poner más comentarios te voy diciendo. Muchas gracias. Vale. Gracias a ti. Me paráis cuando sea, o a través de Mary, que ella me dirá que responda. Pero lo que os decía, la ruta de los secrets está fuera de la ruta que yo tengo controlada por Git. Pues yo, si me voy a, perdón, /users, mira, ya está aquí. En la ruta del usuario, AppData, Roaming, Microsoft, ¿dónde está? Aquí, User Secrets, y me crea una carpeta. En este caso era el JSON file, no, Azure App Configuration y el ficherito secrets.json. Este es el mismo que me ha abierto en el Visual Studio hace un momento. Para demostrarlo voy a poner aquí. Ok. Vale. Guardo para que veáis que no me lo invento. Y aquí está, ¿veis? El valor. Simplemente es más cómodo hacer así y manage user secrets. Esto lo que hace, para que sepáis, internamente lo que hace es añadir al fichero de proyecto una entrada que se llama user secrets ID con el nombre de la carpeta que utiliza para guardar esos secretos. Por defecto le pone un GUID. Yo, como no soy capaz de distinguir un GUID de otro, lo suelo cambiar por un nombre de carpeta más legible y comprensible. Y así cuando miro las carpetas que tengo en el User Secrets, pues sé cuáles son. Pero esto es por comodidad, no es obligatorio. Ya te digo que como está integrado con el entorno de desarrollo y tienes una opción de menú y tal, pues normalmente no tienes que acceder directamente a esas carpetas. Una cosa que no está todavía del todo bien solucionada y ahí requiere un poquito de memoria es que yo tengo el hábito personalmente de cuando voy a crear un parámetro nuevo, aunque vaya a guardarlo en el secrets, lo creo en el app settings que va a ir al control de código fuente, pero no le asigno ningún valor. Por ejemplo, connecting strings, Azure App Configuration. ¿Por qué? Porque esto, si no está definido aquí, pero si está definido en el secrets, no pasa nada. Como va a cargar el último, el secrets, va a coger los valores de aquí y va a estar definida esa clave. Pero en el momento en que vaya esto a producción o a otro entorno, si no lo tenemos en el app settings, es muy probable que se nos olvide que hay que establecer esos parámetros. Por eso yo los intento tener siempre en los dos sitios. Es decir, me los creo aquí, aunque se queden vacíos, y luego ya los establezco en el Connections, en el Secrets. ¿Cómo hacemos para cargar esos secrets? De todas formas, no es mágico esto. Hay que ir al... Perdón, lo voy a abrir. En la configuración, lo mismo que aquí tenemos un Add Azure App Configuration y le estoy diciendo que lo coja de la configuración, al builder hay que decirle que los coja de los user secrets. El user secrets toma un parámetro y es el ensamblado del que se cargan los secretos. Eso realmente no es más que para saber a qué csproj va a ir a buscar el identificador de la carpeta. Ya podemos poner el nombre de cualquier clase de ese ensamblado, que es esta aplicación. Entonces, esto lo que va a hacer es coge el builder, le añade los secretos, crea la configuración para poder acceder al crear este otro builder a la configuración de ese connection string.
un poco rebuscado, tenemos que construirlo, digamos, 2 veces la configuración, pero tampoco es tan difícil de hacer. Y esto, si lo ejecutamos, y no he hecho ninguna barbaridad, a ver, sí, lo coge de Azure App Configuration. Vale. Esto lo bueno que tiene es que si yo tengo un montón de aplicaciones, incluso distintas, apuntando al mismo servidor de configuración, van a leer la misma configuración. No me tengo que preocupar de desplegarlos con un fichero específico cada uno. Esto ya es más, dependiendo de gustos o del caso concreto que vayáis a tener, pues os interesa más tener las configuraciones en un sitio o en otro. A mí me parece muy interesante porque te permite hacer un cambio. Por ejemplo, este proveedor de configuración nos permite tener configuraciones que se cargan en caliente. Es decir, yo ahora, mira, voy a lanzar la aplicación y esto volveremos a verlo después. Voy a ir, no, veis que pone From Azure App Configuration. Voy a ir al portal de Azure, a las claves estas, la voy a editar y voy a cambiar el mensaje un poco. Aplico el cambio, me vuelvo a la aplicación que no la he reiniciado y a ver si le he dado tiempo. No, va a tardar un rato. Bueno, pues como no quiero esperar, ese ejemplo lo hacemos luego con un fichero que es más rápido de hacer. Perdona, que no había pensado en hacer este ejemplo con el App Configuration. De todos modos. Bueno, antes de hacer el de la carga en caliente, vamos a hacer uno de una configuración personalizada. La configuración personalizada, ¿cuándo la vamos a utilizar? Bueno, espera, que me estoy acelerando. Hemos visto un proveedor de línea de comandos, un proveedor de variables de entorno, un proveedor de JSON, el proveedor del servidor de Azure. Hay montones de proveedores. De serie nos viene también uno para XML, para ficheros .ini, que no sé si algunos los habréis utilizado o sois tan mayores como yo, pero hay montones. Y si queréis más, por ejemplo, YAML, ¿cómo se llama? Vault o cualquier cosa, tenéis aquí otro repositorio. Ahora aquí, que tiene una lista de pues, más proveedores. Tiene este cuál es. Configurations. Pues a ver, por aquí tiene que haber el de YAML. Tenemos de configuración remota, pero este no sé a cuál. Esta es la carga de un endpoint remoto genérico. El de HashiCorp, de Vault de HashiCorp. ¿Qué más por aquí hay? Bueno, Configuration Provider. Estos son, vayamos, ¿dónde están? Esto hasta hace nada funcionaba. La configuración de Microsoft os saca la lista de los que vienen de serie. Ficheros JSON, variables de entorno, Azure Key Vault, es otro Vault, no es el de HashiCorp, este es el de Azure. App Configuration es el que acabamos de probar, línea de comando, directorios, objetos en memoria y este Custom Provider es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es generar un proveedor que va a cargar, esto lo he hecho porque es un caso que a mí se me ha dado a menudo, que es cargar la configuración de una base de datos. Antes, la forma de tener la configuración centralizada, cuando se hacían aplicaciones cliente-servidor, era normalmente tenerla en alguna tabla de base de datos. Yo lo que he hecho ha sido arrancar un Docker con un SQL Server. He creado una tabla que se llama Parameters, que tiene un campo name y otro value, y tengo aquí este parámetro, ¿no? Entonces, yo quiero que la configuración
me la lea de la base de datos. Eso, pues, es implementar dos interfaces, básicamente. Entonces, las dos interfaces que hay que configurar se corresponden con los dos pasos que utiliza el sistema de configuración para cargar, que uno es configurar el origen y otro configurar el proveedor. Está en dos pasos y entonces el origen es como una factoría que construye proveedores. Entonces tú registras con el sistema, con el Configuration Builder, cuáles son los orígenes disponibles y cuando hagas un build, el Configuration Builder llama a cada uno de esos orígenes, le dice, dame un provider que me rellene el objeto de configuración. Entonces hay que implementar el Configuration Source para hacer el origen. Luego hay que implementar el Configuration Provider para el proveedor como tal. Y luego en el program, pues bueno, yo aquí he creado un método de extensión, simplemente como para mantener un poco uniforme la forma en que se hace la carga de la configuración, pero lo que hace es añadir, utilizando el método add del Configuration Builder, un Configuration Source. O sea, que le estoy pasando un string de conexión, quita en medio gato, de la base de datos de la que estoy leyendo la configuración. Entonces, la configuración la tengo en la entrada Connection Strings SQL Server, que es, la hago a través del configuration.build, que la carga del app settings. Y no os he enseñado por qué no estoy haciendo ahora específicamente un app settings. Pero bueno, primero os explico esto y luego os cuento lo otro. Pues como decía, el Configuration Source lo único que es una factoría de Configuration Provider. El Configuration Provider tiene que implementar esta interfaz que básicamente lo que hace es obtener las claves. Esto es para hacer carga en caliente, que ahora mismo no estamos utilizando. El método load, que es el que carga las claves, y aquí lo único que hago es un select name value from parameters y lo meto en un diccionario, que es la estructura que me viene a mí bien, un diccionario de clave string y valor en string, que es la estructura que me viene bien a mí para guardar estos valores, y el try-get, que es el importante, porque es el que hace el obtener un valor dada una clave. Ya veis que son 50 líneas de código para crear un proveedor que lee de base de datos. Lo añadimos, como decía, con el Custom Provider y ahora si ejecutamos esto, me lo va a leer de la base de datos. Utilizando el mismo objeto configuration, siempre lo mismo. Inyectamos la interfaz configuration, que no es más que un diccionario, a todos los efectos, y accedemos con el nombre de clave que hemos querido utilizar. Vale, ¿por qué he podido yo leer la configuración del app settings? ¿Veis aquí? Directamente sin especificar que quiero que cargue la configuración de un app settings. Pues porque en las aplicaciones web, si os fijáis, tenemos un Create Default Builder. Espera, no lo tengo aquí. El Create Default Builder ya nos carga varios proveedores de serie. De hecho, tenía por aquí abierto el host, creo. O en este. ¿Dónde lo tengo? Sí, aquí está. El host. El Create Default Configuration Builder, perdón, ya hace varias cosas. Primero, establece como directorio raíz para buscar los archivos el directorio donde se está ejecutando la aplicación. Añade las variables de entorno que empiezan por .NET. Si viene algún parámetro por línea de comandos, le añade un procesador de línea de comandos.
guarda el entorno en el que estamos para hacer un add JSON file del app settings y del app settings del entorno. Si es desarrollo o no está vacío el nombre de aplicación, porque esto nos establece también el entorno, entonces cargamos los user secrets. Esta no es más que una forma rebuscada de obtener el ensamblado del que se cargan los user secrets. Y esto va, lo que os decía, a la ruta que está fuera de la aplicación para cargar los secretos. Añade las variables de entorno, estos son todas, porque aquí no le estoy diciendo que filtre por ningún prefijo. Y vuelve a añadir los parámetros de línea de comandos. ¿Por qué? Porque probablemente en alguno de estos pasos hemos sobrescrito lo de las líneas de comandos. Y una de las cosas que tiene establecida Microsoft como un convenio, una convención, es que lo que más peso va a tener en la configuración va a ser la línea de comandos. En un momento dado arrancas incluso una aplicación web con parámetros de línea de comandos, el que tiene que valer es el de la línea de comandos. Como segundo valor tiene que valer más el de las variables de entorno. Y luego ya los que estén en el fichero. Esto es como para dar una forma de sobreescribir valores cuando tienes la aplicación y la quieres arrancar en producción de alguna manera concreta. ¿Vale? Entonces, como os decía, en el programa, al hacer Create Default Builder, ya estamos añadiendo un montón de proveedores. De hecho, si lanzamos esto, paramos un momentito la configuración, veremos que en Providers hay 7. El Chain Configuration Provider es uno genérico que encadena a los otros proveedores. Y entonces tenemos el del App Settings Development, los Secrets. Luego aquí hemos añadido los de variables de entorno, el de línea de comando y otra vez el de Secrets, porque le hemos añadido aquí el Secrets otra vez. ¿Vale? Nada, solo era comentar eso. Por eso, en el otro ejemplo que he hecho del Custom Provider, podíamos leer directamente este string de conexión de los settings sin haber especificado que quiero que me carguen los settings. Vale. Hasta ahora hemos estado cargando configuración utilizando la interfaz eConfiguration, que es un diccionario. No es muy chulo cuando tenemos una librería, por ejemplo, que necesita una configuración concreta, tener que cargar toda la configuración de la aplicación y sabernos las claves que necesitamos con toda su ruta para acceder a la configuración que necesitamos en ese momento. Porque puede haber choques o puede ser un objeto muy grande y no tenemos por qué tener acceso a tanta información. Hay que intentar pasar siempre lo mínimo imprescindible a cada clase. Entonces, para eso, lo que hacemos es crear secciones de configuración tipada. Lo que vamos a crear en este caso es un ejemplo para guardar información de una API externa. Para acceder a una API externa, una de las formas es decirle la URL de esa API, el servidor de autenticación para poder acceder a esa API, al que hay que pedirle credenciales, un client ID y un client secret. Por ejemplo, cuando estamos accediendo por client secret a la API. No vamos a utilizar ninguna API concreta, aquí simplemente voy a utilizar la propiedad client ID para pasar un mensajito, pero vamos, que es un ejemplo de una configuración que le pasaríamos a un servicio que accede a ese servicio de terceros en nuestra aplicación. Entonces, creamos una clase para guardar esa configuración, se le ponen los mismos nombres que a las claves en las propiedades. Si queremos, podemos utilizar nombres distintos y podemos utilizar la notación de JSON para JSON Property para cambiar el nombre del que sale en el setting, no corresponda con el que sale en la clase, pero por comodidad, sobre todo a la hora de rellenar los valores,
yo recomiendo que utilicéis los mismos nombres. El del raíz no es necesario porque vamos a asociar esto de aquí con esta clase. ¿Y esto cómo lo hacemos? Esto lo vamos a hacer, ya no lo vamos a hacer en el programa, que como veis no hacemos nada especial. Este es el constructor por defecto que viene al generar el proyecto, sino que lo vamos a hacer en el startup, en el arranque, cuando configuramos la inyección de dependencias. ¿Y cómo lo vamos a configurar? Pues simplemente vamos a decir que en los servicios añada la configuración de este tipo leyendo la sección external API. Esta es la convención. O sea, tú le dices qué sección quieres cargar, en qué clase. Y él se ocupa que cuando inyectes un iOptions de esa clase, te va a devolver, si la tiene, te va a devolver el valor de esa clase. ¿Por qué iOptions? Porque podría no existir esa sección. Y nos fallaría esa inyección de dependencia, intentaría inyectar un null y nos cascaría. Entonces, disculpadme un segundo. Es lo que tiene tener animales, que son peor que los niños. Nos da un objeto que tiene una propiedad value y ese value es el que va a ser del tipo que hemos pedido. En este caso, le inyectamos un iOptions, se llama options, el options.value va a ser el objeto de tipo external API configuration y yo voy a leer la propiedad client ID. ¿Vale? Entonces, si lo ejecutamos, está cargando el client ID que tenemos en los settings. Vale. Os enseñaré formas un poco más bonitas de hacer esto. Porque esto, por ejemplo, lo estamos utilizando todo el rato directamente en las vistas. No es lo normal. Esto solo lo hacía para mostrar cómo cargar la configuración y los valores que tiene. Lo normal es que ese tipo de cosas la inyectemos en el controlador, por ejemplo. Pero hay varias formas de hacerlo en el controlador. Aquí hay 3. No vas a usar las 3 a la vez. Normalmente se van a utilizar una de ellas y dependerá sobre todo del gusto y de lo que quieras hacer. La más general es la que acabamos de ver, es inyectándole, en este caso, en lugar de en la vista, en el controlador, el options, el iOptions, y con el punto value nos guardamos la configuración, un objeto configuration. Es este caso de aquí. En el index, en el viewBag, en MVC tenemos un objeto que se llama viewBag que podemos asignarle propiedades así dinámicamente y valores. Y luego en la página esta ya muestro el mensaje del viewBag. ¿Vale? Esto sería una llamada, un renderizado del index. Entonces, bueno, aquí estoy cargando el app settings a mano, pero en realidad todo esto nos lo podemos comer, no es necesario. Y vamos a hacer el primer caso. En este caso, settings desde el controlador. Le cambio el mensaje para que se vea de dónde viene. Le damos a ejecutar. Y carga los settings desde el controlador. Vale. Segunda opción para cargar esos settings. Bueno, la forma de configurarlo es la que os he enseñado antes, ¿eh? Lo mismo. Esto de aquí. Segunda opción para cargar en el controlador. Lo que os decía antes de la carga en caliente. Cuando queremos que los parámetros de configuración se actualicen en caliente, es decir, sin reiniciar la aplicación, no pedimos la interfaz iOptions a la inyección, sino que le pedimos un options snapshot, que es la imagen en ese momento de la configuración. Entonces, en este vamos a pedir el mismo tipo, pero le vamos a pedir un snapshot. Es decir, que si ha cambiado la configuración, nos dé ese último valor. En el caso del iOptions nos va a dar el valor que tenía cuando hemos arrancado la configuración, la aplicación. Perdón.
Y el options snapshot nos lo va a dar para cuando lo pidamos. Es decir, si lo ejecutamos, la primera vez que leamos esos valores van a tener el mismo valor. Bueno, en privacy, aquí tengo lo que me devuelve, perdón, del controller, el configuration snapshot en lugar del configuration a secas, ¿vale? Entonces, en privacy vale lo mismo que tenemos en la home. En los dos casos tienen el mismo valor porque han arrancado ahora mismo la aplicación. Sin embargo, si yo me vengo aquí, edito el app settings y pongo aquí otra cosa y lo grabo, como veis la aplicación sigue funcionando, ¿eh? No ha cambiado nada. En home sigue teniendo lo que tenía originalmente, pero si me voy a privacy, ahora tenemos otra cosa. Ha cargado el último valor que tenía la configuración. Y por último, os voy a enseñar una tercera forma de acceder a la configuración que requiere un poquito más de inicialización, pero queda más elegante, porque esas interfaces eOptions e eOptions Snapshot, para empezar, son un poco ruido. Es decir, primero, no sé muy bien en qué casos nos interesa tener solamente la configuración que teníamos al arrancar la aplicación y no la que nos esté indicando ahora. Así que, por defecto, yo utilizaría siempre el eOptions Snapshot, no utilizaría un eOptions. Pero bueno, eso es en mi caso. A lo mejor no se me ocurre ahora mismo, pero igual hay algún caso en el que quieres tener las dos cosas o te interesa solamente la del arranque. Pero sobre todo es que el eOptions es un poquito redundante. O sea, yo siempre voy a acceder al punto value y lo que quiero es la configuración external API, o sea, este de aquí. Entonces, yo quiero inyectar la configuración directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a la hora de registrar, después de registrar ese objeto de configuración, lo que voy a hacer es, como scope, es decir, para cuando me lo pidan, utilizar, registrar que cuando el external API configuration devuelva lo que devuelva el option snapshot.value. Es decir, es una línea más que hay que añadir en la configuración de la inyección de dependencias, pero nos va a permitir ser más elegantes a la hora de inyectar y no inyectar todo esto que no necesitábamos, sino inyectar directamente la configuración. Y queda bastante más elegante, la verdad. Y muy rápido, os enseño lo último, que es la validación de la configuración. Y es que el problema que tiene la inyección de dependencias de configuraciones es que normalmente, hasta que no hagamos uso de esa configuración, no vamos a saber si es correcta. Podemos habernos equivocado con un parámetro, dejarlo en blanco cuando es obligatorio y tal. Entonces, lo que hacemos es, por supuesto, configurar las cosas como queríamos y añadimos un validador de configuraciones. Es un filtro que antes de ejecutar la aplicación va a validar o va a ejecutar lo que tú le pidas. Utilizamos una interfaz con el método validate para marcar qué es lo que queremos validar. Implementamos un startup filter, que es lo que os digo que va a llamar a esto cada vez que vayamos a lanzar la aplicación, y ejecutamos sobre todas las clases que implementen el validate configuration, va a llamarles a la función validate, de forma que esto es una forma de obligar a que se instancien esas configuraciones, las lea y podemos nosotros validar. De esa forma, si nos dejamos en blanco, por ejemplo, la configuración del external API, que he cogido la misma clase, le he puesto la interfaz y he implementado aquí, que compruebe que la URI, la base URL y la autorización server sean URLs válidas. Entonces, si ejecutamos esto,
todo esto está subido en un repo y lo podéis ver con calma, ¿eh? Pero es más fácil si os lo explico. Si ejecutáis esto, va a dar, cuando va a acceder a los objetos, ha dado una excepción, no sé si la veis aquí, pero dice base URL más point to a valid URL, porque en los settings la tengo en blanco. Y, por supuesto, podéis utilizar más de un objeto customizado con esa misma interfaz. Perdonad que se me ha echado el tiempo un poquito encima. Y esto está en la URL, no sé si os he puesto, pero de todas formas lo comparto ahora mismo en el ficherito este donde tenía yo, aquí, los recursos, aquí. No sé si se ve. Y eso, si puedo responder a cualquier duda. En principio, lo que quería contaros ya está. Ya sé que he ido muy rápido, pero bueno, lo siento. Muchas gracias, Fermín. Ha sido muy interesante. Gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, pero si queréis realizar preguntas podéis hacerlo en los comentarios porque esta charla está siendo grabada y entonces ahora en unos minutos podréis verla.